Ahí está, la clase. Y así también la podemos compartir después, que tenemos muchos compañeros que o entran más tarde o que van a ver el video porque no pueden estar hoy presenciales acá en Zoom. Bien, ustedes estuvieron mirando, especialmente los que entraron últimos, que les tiré un montón de información de golpe. Yo pensaba, cuando estaba pasándoles la info, digo, 5 clases se van a querer morir con todo lo que hay para ver. Pero yo creo que uno puede ir poniendo y puede ir avanzando de a poco, porque como es autoadministrado, o sea, ustedes entran a YouTube y ven el número de clase donde se quedaron. Si tienen que volver a verlo, lo repiten. Si tal cosa no se entendió y no se entiende en la grabación, no tengan ninguna dificultad en poner en el grupo de WhatsApp qué no se entendió, ¿sí? ¿Qué parte o qué aspecto tenemos que reforzar? Que yo veo, si puedo reforzar con un documento, con algo escrito para que lean, si refuerzo escribiendo yo el comentario en WhatsApp, o si le dedico una clase a ese tema para que todos podamos entenderlo un poco mejor, ¿sí? No, está bien. por eso, y es más, miren, yo soy media, ya se dieron cuenta que soy intensa y media obsesiva. Entonces, aunque no sea un momento de clase específico que nos tenemos que encontrar, a lo mejor yo el fin de semana que estoy más tranquila, puedo prepararles algo grabado con los temas puntuales y encontrar otras maneras para explicarlo. Después ustedes me dicen, ¿me da resultado? ¿No me da? Igual hay algo que no quedó claro, o hay algo que me gustaría saber y conocer porque es justamente un caso con el que estoy tratando en este momento. Así que eso, siéntanse con la libertad de poder manifestarlo, de decirlo en el grupo. A mí no me molestan para nada los mensajes. Si no contesto enseguida, porque por ahí estoy ocupada con otra cosa, pero en general me gusta trabajar de esta manera porque entiendo las dificultades que uno tiene como adulto para poder continuar estudiando, ¿no? O sea, en mayor, en menor medida, todos tenemos muchas responsabilidades y eso nos complica el panorama. Mi idea en principio en esta clase es darle un poco el cierre a lo que hemos desarrollado en estos 5 encuentros. Yo no sé si ustedes alcanzaron a ver el documento que hablaba de la primer clase. Y yo voy a ver si lo encuentro acá. ¿Eh? El documento de la primer clase, que fue una clase presencial, que yo tuve toda la intención de grabarla, pero fue imposible. En la sede no se puede grabar, porque nada, lo hacía desde el teléfono y fue realmente muy complejo y no lo pude hacer, la verdad, me dio mucha pena. Pero el documento de la primer clase hablaba... ¿Es sobre el acompañante terapéutico? Bien, sobre la hablaba sobre el rol. Terapéutico. Claro, sobre el rol hablaba. Sí, acá lo encontré, a ver si lo puedo bajar y lo comparto, porque quiero cerrar un poquito con esta idea también, porque si no, me queda ese primer punto como descolgado, ¿no? Y la verdad es que no, todo tiene que ver con todo. Entonces, ahí lo abrimos y ahora lo vamos a compartir. Ahí está. Entonces, digo, en el primer encuentro, que no todos tuvieron la oportunidad de estar, yo hice la presentación, a ver si puedo cerrar esto de acá, ahí está. Sí, hice de la pirámide. Exacto, empecé hablando de esto que es una teoría, ¿no? Que una teoría que se puso se manifestó, una teoría que un señor que se llamó Maslow, Abraham Maslow, diseñó por la década del 60. Y tuvo un gran impacto, porque en esta teoría
nosotros vemos que él habla de las necesidades de las personas, ¿no? Y habla de distintos niveles de necesidades. Es decir, para poder tener una vida normal, entre comillas, ¿no? Uno tiene que poder avanzar en estos niveles. Primero será el nivel de las necesidades fisiológicas, estas que están relacionadas con alimentarse, dormir, respirar, ¿no? Estas necesidades que son básicas y elementales. El segundo nivel tiene que ver con la seguridad, ¿no? Con la seguridad física, algo que para nosotros es importante, porque estamos justamente tratando accidentes y primeros auxilios. El tercer nivel se relaciona con el afecto, con la amistad, con las relaciones, ¿no? Que son el de las necesidades sociales. ¿Por qué? Y bueno, porque las personas somos animales sociales, no podemos estar aislados de todo. ¿Cuánto daño nos hizo el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID, ¿no? El hecho de no poder estar en contacto directo con las personas. El cuarto nivel habla de la necesidad del reconocimiento, del respeto y de la confianza. Y cuando todos estos niveles han sido satisfechos, cuando se han alcanzado, podemos decir que estamos en el punto más importante, que es el de la autorrealización, es decir, el sentirse bien consigo mismo, el sentirse realizado. Pensemos que esto está muy ligado al adulto, ¿no? Porque el adulto ha pasado por una serie de situaciones que son aquellas que le han servido de aprendizaje y de experiencia, que lo han modificado en su manera de relacionarse, en su manera de todo, de alimentarse, de moverse, ¿no? En todos estos aspectos, y es la situación por excelencia, este último nivel, muy representativo en el adulto mayor, con un problema serio, y es que ya no tenemos tiempo para retroceder, porque lo que tenemos son muchos años encima y la expectativa de sobrevida, de continuar cuántos años más viviendo, es mucho más corta. Cuando yo tengo 67 años que cuando tengo 40 o 30, ¿se entiende? Entonces, esta idea de este señor Maslow nos ha servido mucho a los que trabajamos en salud. De hecho, lo hemos usado constantemente los que trabajamos en salud, porque surge otra idea, la opuesta, la de las necesidades básicas, que son todas estas, insatisfechas. Cuando no se pueden alcanzar estos, o no se pueden cumplir estos niveles, lo que va a suceder es que esta persona va a estar insatisfecha. ¿Qué eso quiere decir? Que el último punto, el de autorrealización, en lugar de ser positivo, va a ser negativo. ¿Sí? Si yo considero estos niveles de Maslow, si yo los pienso como básicos y elementales, fíjense en que lo que me está diciendo es que haga foco, primero que nada, en las necesidades fisiológicas. Y pensemos cuántas de estas necesidades se ven alteradas cuando una persona, sin importar qué edad, pero cuando una persona transcurre por una enfermedad, ¿no? Si la enfermedad es respiratoria, como por ejemplo vimos en COVID, ¿no? Una de las necesidades, que es el de respirar, normalmente va a estar alterada. Por lo tanto, también la de alimentarse. Por lo tanto, también la del descanso, ¿no? Hay un montón, y obviamente que el sexo también, que está puesta como una necesidad fisiológica, también va a estar alterado. Entonces pensemos que esta categorización, que esta manera de poner en orden de importancia los distintos niveles de necesidades básicas
nos lleva a que nosotros pensemos, primero que nada, que cuando ocurre cualquier situación de accidente o una situación de salud, de enfermedad, que ponga en riesgo a la persona, lo que tengo que estar seguro de poder cubrir y satisfacer prontamente son las necesidades fisiológicas y las de seguridad. ¿Ven cómo se relaciona también esta eh, teoría con lo específico de los accidentes en el adulto mayor? Otra pauta que a modo de comentario nada más lo quiero mencionar, porque nosotros después vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la ética y con lo psicológico del paciente, ¿no? Y una de las cosas que le sucede al adulto mayor comúnmente es que sus amigos y sus familiares que tienen la misma edad se enferman y se mueren, ¿no? Entonces esta situación de pérdida, de duelo, se ve constantemente reiniciándose en este adulto mayor, porque se van muriendo compañeros, se van muriendo amigos, compañeros de trabajo o familiares que tienen la misma edad que uno. Entonces, eso genera situaciones de angustia y de ansiedad que nosotros tenemos que reconocer cuáles son los procesos o cuáles son las etapas para entender que hay un camino por el que todas las personas vamos transitando ese duelo o esas pérdidas y ver cómo nosotros lo podemos ayudar a que lo pueda resolver. Pero hay algo muy importante que se relaciona con esto de la autorrealización. Y decía, cuando el adulto mayor se siente satisfecho con lo que hizo con su vida y pudo cubrir todas estas necesidades básicas que están por debajo, estos 4 niveles, la vejez va a ser una vejez teóricamente mucho más tranquila, más, la persona va a ser más sociable, va a querer compartir sus experiencias, ¿no? Y al sentirse satisfecho, tiende a ser, por supuesto, también un poco más optimista. Va a tener preocupación por las generaciones que vienen. Estas van a ser una de las características. ¿Por qué? Porque esta persona llegó a la vejez sintiendo que lo que hizo en el trayecto de su vida, más allá de los avances y retrocesos y dificultades que todos tenemos, le ha permitido vivir como que está conforme con lo que ha vivido, que no han quedado cosas inconclusas. Y por lo tanto también esto de enfrentarse a la etapa que viene o a un proceso de una enfermedad que nos lleve a la muerte, también lo va a tomar desde otro lugar. En cambio, cuando alguien está en una postura de que no pudo cumplir estas necesidades básicas y siente que el mundo fue negativo con él, y siente que no pudo, no porque no le dedicó el tiempo necesario o el esfuerzo necesario, sino porque el entorno, el contexto, le fueron presentando dificultades y no lo dejaron avanzar, y ya no hay tiempo, ¿sí? Porque si yo tengo 67, 68 años, no puedo retroceder el tiempo hacia atrás. Y encima ahora se me van a sumar las enfermedades. Eso quiere decir que afrontar la vejez va a ser mucho más difícil. Y entonces serán las características de este adulto mayor que primero piensa que todo tiempo pasado fue mejor, porque en mis tiempos esto no se hacía. Puede que se esté quejando de todo el tiempo, que nada le guste, que sea peleador, puede que tenga de por sí en su personalidad, no digo por una enfermedad, pero de por sí en su personalidad, una sensación de que faltó algo en su vida y se siente, no sé si la palabra es fracasado, pero se siente angustiado porque hay objetivos que ya no va a poder alcanzar, porque la vida y el tiempo y las enfermedades no se lo van a permitir.
Eso desde el punto de vista general. Después hablamos de la importancia del cuidado, ¿no? Y hay distintos aspectos, pero uno de los aspectos que para mí realmente son muy importantes es que uno brinda cuidado, y en ese momento de brindar el cuidado, uno se transforma sus manos en las manos del paciente. ¿Se entiende? Intentamos suplir lo que el paciente no puede. Y acá hay un aspecto que es muy importante, lo que el paciente no puede. ¿Por qué? Porque siempre hay que tratar que el paciente conserve algo de autonomía, ¿sí? Porque somos adultos. Entonces es importante que la persona que toda su vida se ha manejado solo, administró su casa, tuvo un trabajo, crió sus hijos, crió sus nietos y fue de acá para allá, ahora no puede porque está enferma. Entonces ahora no es un nene al que le tengo que hacer todo. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto y ese cuidado esté siempre fomentando la autonomía del paciente, respetando los derechos del paciente, que después los vamos a ver, pero fomentando la autonomía. Y en esto del reemplazo, el azar. Y en esto en que la relación, que es importante, la relación que el cuidador tiene con el paciente, como la relación que los enfermeros tenemos con los pacientes, es una relación, entre comillas, terapéutica. No es una relación de amistad, no, es una relación que tiene que favorecer que el paciente esté mejor, tiene que favorecer la recuperación del paciente. Por eso es tan importante el rol que cumplimos como cuidadores. Y eso hay que tenerlo realmente en cuenta. Y la verdad es que pasar un poquito por lo que es la economía popular y obviamente la economía feminista, ¿por qué? Y porque la verdad es que durante muchísimos años el cuidado siempre estuvo ligado a el género femenino. Agradezco mucho que estés acá, Luis. Hay tengo muchos compañeros que son hombres y que están trabajando como enfermeros. Antes, cuando recién yo empecé a transitar mi profesión, éramos todas mujeres. Ahora, gracias a Dios, no, estamos muy bien ubicados en eso. Pero hay que tener en cuenta que siempre tuvo una característica femenina, todo lo relacionado al cuidado, ¿sí? Pero hay algo que no quiere decir, siempre porque fue lo que se nos ha presentado, ¿no? O sea, la mujer es la que cuida la casa, la que cuida los niños, la familia, ¿no? Bueno, es por este lugar que donde nos ha puesto. Y también estaba bueno transitar un poco por este aspecto. Y después nos fuimos de lleno a lo que tiene que ver con los cuidados, con lo que tiene que ver con los accidentes habituales en el adulto mayor. Y la verdad que dentro de las características principales en el adulto mayor, lo que suele suceder en primera instancia es la caída, ¿no? Por varias razones, por pérdida de equilibrio, por falta de o disminución en la visión, por falta de por algunas patologías que se van a relacionar y van a traer también complicaciones en la marcha. Díganme si se escucha bien o se entrecorta. Bien. También Sí, perfecto. Perfecto. lo que noté, maestra, sabe que es el miedo. El miedo es como que las paraliza y se dejan caer. Eso lo observé. Sí, totalmente. El miedo, y más si tuvieron algún accidente o algo, una caída, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, ¿viste? Frente a esta posibilidad de tener que volver a pasar otra vez. Gracias, Miriam, por el saludo. Pongan el presente también, en el chat. Ante el riesgo de volver a pasar por esta misma instancia, es como que uno se siente atemorizado. Pero además del temor, que es lógico, pensemos que hay enfermedades, hay ciertas patologías que puede tener el adulto mayor
que son neurodegenerativas, como Parkinson o como Alzheimer, que también eso va a generarle más inestabilidad y le va a generar vacilación. La marcha se hace completamente distinta en una persona que tiene Parkinson o que tiene Alzheimer. Tiene una marcha distinta, mucho más propensa para los accidentes. Como nosotros ya vimos y repasamos, a ver dónde está mi presentación, acá, y repasamos de alguna manera en el encuentro anterior, repasamos cuáles eran las características de algunos de los accidentes habituales, por qué era más propenso el adulto mayor, qué características, porque lo fui mechando, ¿no? Qué características también están relacionadas con el envejecimiento, ¿no? Cómo el envejecimiento afecta los distintos sistemas del cuerpo humano, cómo aparece un deterioro que lo va a predisponer a mayores complicaciones. Vamos a retomar ahora un poquito lo de, a ver, ahí está, un poquito lo de primeros auxilios. ¿Por qué? Yo lo fui mezclando, pero está bueno centrarse ahora en lo que es primeros auxilios, ¿no? Entonces, nosotros, hay algo que tenemos que poder reconocer rápidamente. Y es la diferenciación de la emergencia. ¿Por qué? Porque esta palabra que nosotros usaremos cuando llamamos al 911 o al número de teléfono de la obra social, va a ser el que va a disparar de una manera más rápida la asistencia de esa persona. Entonces, si yo, esto es parte de la terminología dentro de lo que es salud, ¿no? Si yo digo urgencia, la verdad es que la ambulancia va a venir cuando resuelva las emergencias. ¿Se entiende? Entonces es muy importante que yo pueda diferenciar qué es una emergencia cuando esto que le pasó a la persona lo puede llevar a la muerte de manera inmediata. Por ejemplo, sumamente importante, una herida de tipo arterial. Se muere en 2 minutos, en 3 minutos porque se me desangra el paciente. Y no lo voy a poder resolver fácilmente. Requiere una intervención inmediata. ¿Sí? Electrocución. Requiere una intervención inmediata. Me quedan 10 minutos. Un RCP, ¿no? Si el paciente hizo una parada cardiorrespiratoria, requiere de una atención inmediata, no puede esperar. Una fractura expuesta requiere de una intención, de una asistencia inmediata, ¿sí? Una fractura, o sea, se cayó y no se puede mover, no importa si es el brazo o si es la pierna, requiere de la atención inmediata, va a ser un poco más urgente, pero yo tengo que motivarlo, ¿por qué? Porque yo no tengo el conocimiento de cómo está internamente esa fractura, ¿sí? Si tocó algún vaso, y yo no lo veo, lo que voy a ver es que se hincha el brazo o se hincha la pierna y se pondrá más o menos morada, pero yo requiero que la ambulancia venga rápido. ¿Me explico? Las quemaduras. Vieron que cuando vimos quemaduras, además de ver la profundidad que tenía o no, vimos el porcentaje, o sea, cómo, más o menos, o sea, no es que lo tienen que saber perfectamente, pero más o menos poder interpretar el porcentaje. Si yo tengo un porcentaje de 9% y ese 9% está centrado en la cabeza y en la cara, ¿sí? El estado puede llegar a ser gravísimo, porque decía y explicaba en la clase que esa misma quemadura ingresa y quema también la laringe y las vías respiratorias, porque respira eso y eso lesiona los órganos más internos de las vías respiratorias y va a dificultar, obviamente, la respiración. Entonces, estas también son situaciones en las que se trata de una emergencia, porque la verdad es que pase lo que pase, el paciente se va a encontrar en un estado de vulnerabilidad muy importante. Entonces,
yo tengo que poder considerar cuando es algo que es muy importante, que hay un riesgo de muerte, ¿sí? Es una emergencia. Cuando no hay riesgo de muerte, entonces será una urgencia, ¿sí? Sí. Bien. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? La verdad, el principal es el de conservar la vida, ¿sí? El de disminuir el riesgo de que el paciente o la persona se ponga peor, se complique más y se agrave su situación, ¿sí? Eso por sobre todas las cosas. Y procurar la asistencia inmediata por parte de un personal capacitado como debe ser. Entonces hay principios que son generales y que yo puedo decir que los primeros auxilios se dividen en estos 3 puntos, ¿no? Que es lo más importante y que forma una sigla o un acrónimo que es PAS, ¿no? Que es, primero voy a proteger, pero voy a proteger a la víctima, ¿no? Esto que yo decía, yo lo encuentro, llego y lo encuentro al paciente que está tirado en el suelo. Lo primero que hago es, miro alrededor y veo qué cosas puede haber que ocasionen un riesgo, ¿no? Y decía, yo mencionaba, no sé, una lámpara porque justo se cayó el velador y tenemos ahí el riesgo, más allá de la caída, el riesgo de una electrocución. O sea, yo voy mirando algo donde se pueda cortar o donde yo como socorrista me pueda lesionar. Avisar al sistema de emergencias y socorrer. Estos son los principios generales y estas son las cosas que debo hacer en este orden. Por eso está interesante verlo de esta manera. Esperen que me comí uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteger, es esta acción de evaluar, de ver los riesgos que pueden haber. O sea, esto, por ejemplo, es mucho más habitual cuando estamos en la calle, ¿no? O sea, por ahí es más fácil de observar cuando se trata de un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿no? En el domicilio por ahí está un poco más contenido esta acción de proteger, pero de todas maneras tengo que mirar cuando ocurrió el accidente si no hay nada en el ambiente o cercano al paciente que le pueda traer un riesgo mayor. Y viene entonces el otro punto, que es el de avisar. Y acá hay un punto que para nosotros como cuidadores es muy importante. Ahora bien, puede que yo avise al 911 o al 114 o al que me toque avisar, o puede que yo avise al sistema de emergencia de la obra social, porque generalmente el paciente tiene una obra social y tiene un sistema de emergencia. Así que voy a optar por ¿no? Por este sistema de emergencia que es el que le debe dar respuesta por su obra social. Si no me la da, llamaré al sistema de emergencia municipal o provincial o el que tenga a mano. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay algo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente que tomamos a nuestro cuidado a una persona, y es tener organizada la información. Para eso vamos a armar un libro, un cuaderno, algo donde yo pueda volcar en la primera página todos los datos del paciente, los datos de su obra social, de su número de afiliado, de su carnet, donde pueda poner los números de la emergencia, los números de sus médicos particulares, del familiar de referencia a quien voy a avisar si sucedió un accidente, ¿sí? Porque a lo mejor la familia tienen organizado a quién llamo primero, y entre ellos se van comunicando, que será el que tenga más posibilidades de atender rápidamente el teléfono. ¿Me explico? O sea, estas cosas hay que conversarlas también con los familiares. Y si yo tengo todos estos datos en un cuaderno, va a ser mucho más sencillo primero, ¿no? Que una vez que yo puse al paciente fuera de peligro, fuera de riesgo, y lo contengo, pueda rápidamente llamar al servicio de emergencia
dando todos los datos, que acá los tenemos claros, ¿no? Dando todos los datos posibles para que la emergencia me mande rápidamente la ambulancia. Y no colgar enseguida, sino comprobar de que se me entendió y que todos los datos son los que nosotros hemos brindado. Este dar aviso es fundamental. Es realmente muy, pero muy importante. La S tiene que ver con el socorrer, tiene que ver con qué cosas podemos hacer nosotros en esta persona, con este paciente, que no le ocasione un problema mayor, ¿no? Sino que nosotros podamos realmente darle una ayuda. Entonces, el mantener la calma es importante, es muy importante, el que uno conserve la calma como socorrista para transmitirle esa seguridad al accidentado, porque ya está bastante con el dolor y el susto y todo lo demás. No moverlo, sino acomodarlo, no importa qué nos está sucediendo, si fue una fractura o en el caso de convulsiones que nosotros vimos, si es posible tratar de ver los signos vitales, que eso lo vamos a aprender dentro de poco, y ver qué otros síntomas pueden aparecer, o sea, conversar con la persona para observar de qué otros síntomas nos estamos perdiendo. Bien. Hasta acá me queda un minuto, así que yo voy a cerrar la grabación